En este video quisiera explicar una situación que es bastante habitual. Tú tienes una muestra de tamaño n y a partir de esta muestra calculas el promedio y la varianza de esta muestra original. Transformas esta muestra a través de una transformación g, que le vamos a pedir que sea diferenciable, ¿ya? Esta g tiene que ser diferenciable. Entonces, la muestra posterior, es decir, después que tú haces esa transformación, obtienes la muestra I1 hasta IN, y lo que quieres hacer es calcular el promedio y la varianza de esta muestra, ya transformada, solamente usando el promedio original, la varianza original y la transformación. Es decir, queremos obtener el promedio usando estos tres ingredientes. Esta es la situación de un antes y un después. Por ejemplo, tú tienes los sueldos de los trabajadores de una empresa y quieres transformar esos sueldos, quieres subir un porcentaje y tú quieres saber ahora cuál es el nuevo promedio, la nueva varianza de los sueldos transformados solamente usando la media original, la varianza original y la función de transformación. Esta función de transformación la defines tú. Tú defines qué porcentaje vas a subir o cuánto dinero vas a dar en adición a cada uno. La técnica para poder abordar esto, si es que tú sabes que la función g es lineal, puedes hacer los cálculos directamente. Pero si tú quieres usar una función más general, ¿ya? Una función cuadrática, cúbica, un logaritmo, una función, cualquier función que sea diferenciable, entonces en ese caso puedes usar una aproximación de Taylor de primer orden. Esto no es otra cosa que un desarrollo en serie de Taylor de esta función en torno al promedio. Ese es el punto x0. Entonces, Taylor, ¿qué dice? La transformación en x0, que es el promedio, más g' en x0 por x sub i menos x0. Así que esta es una transformación lineal de primer orden, más términos de orden superior, que en este caso vamos a despreciar. Una vez que tú haces esta aproximación para tu función g, escribes el promedio. ¿Cómo quedaría? Recuerda que nuestro objetivo es obtener el promedio y la desviación estándar. El promedio de i es esto. 1 partido por n por la suma de los x sub i. Pero si tú te das cuenta, 1 partido por n por los i sub i, pero los i sub i es esto. Así que en vez de poner i sub i, vas a poner esta aproximación acá adentro. Y después entonces vamos a separar la suma en dos partes. Si tú separas esta suma en dos partes, te das cuenta que esto queda de esa forma. Y en la segunda parte nos queda este término que es constante, que sale de la suma, por la suma de esto. Pero ya hemos visto varias veces que este término es 0. Por lo tanto, esta suma se reduce solamente a considerar el primer término, que por lo demás es un término constante, porque no involucra el índice i. Por lo tanto, si tú sumas una constante n veces, eso es n por la constante, dividido por ese n, te queda únicamente g evaluado en el promedio. Por lo tanto, lo que descubriste es que el promedio transformado no es otra cosa que la función g evaluada en el promedio. Entonces, imaginemos que tú tienes una transformación lineal, de esa forma, donde estas constantes son reales, que no sean 0. La función genérica sería esa. Entonces, ¿cuál sería el promedio transformado? Sería la evaluación de esta función, pero en vez de x, ¿dónde está x promedio? Por eso, esta formulita es exacta. Pero si tú tienes una función más complicada, entonces vas a obtener una aproximación de primer orden. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo se transforma la varianza? Bueno, la varianza se transforma de esta manera. Escribimos nuevamente. Recuerda que nosotros partimos escribiendo qué era el promedio. La varianza de i no es otra cosa que 1 partido por n menos 1 por la suma de i igual 1 hasta n de i sub i menos i promedio al cuadrado. Entonces, este i sub i lo vamos a reemplazar nuevamente por la transformación. Y este i promedio lo vamos a reemplazar por esto. Por lo tanto, esto nos queda 1 partido por n menos 1 por la suma de igual 1 hasta n de i sub i, que es eso, es decir, g de x promedio más g' de x promedio por x sub i menos x promedio menos el i promedio. Y el i promedio es g de x promedio, todo esto al cuadrado. Como tú verás, ese término se cancela con este término y la suma, este término es constante. Por lo tanto, esto nos queda g' de x al cuadrado partido por n menos 1 por la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x, que fue este término que quedó, pero al cuadrado. Entonces ese cuadrado se puso aquí y salió,
y el otro cuadrado queda dentro de la suma, ahí. Ahora te das cuenta que esto no es otra cosa que la varianza muestral. Por lo tanto, esto nos queda g' de x barra al cuadrado por si cuadrado. Es decir, lo que descubrimos es que si cuadrado, este es sx cuadrado, eso, sx cuadrado es aproximadamente g' de x promedio al cuadrado por sx cuadrado. Entonces, aquí damos respuesta a la pregunta original. ¿Cómo se transforma la media? De esa manera. ¿Cómo se transforma la varianza? Bueno, tienes que calcular la derivada de la función, evaluar en el promedio al cuadrado, por la varianza original. Entonces, esta fórmula que pusimos acá, que es la fórmula de transformación, y esta fórmula de transformación son las fórmulas importantes. ¿Qué pasaría, como un ejemplito, qué pasaría si la transformación es lineal, de esta manera? Bueno, esa es la fórmula, ¿te das cuenta? ¿Cuánto sería aquí g' de x? Bueno, la derivada de esa función es solamente a. ¿Te das cuenta? Por tanto, g' de x al cuadrado va a ser a cuadrado. Entonces, la varianza de y en este caso va a ser solamente a cuadrado por la varianza de x al cuadrado. Esto es sumamente importante porque si tú tienes una transformación lineal de esa manera y este a, por ejemplo, es positivo, es mayor que 1, entonces vas a aumentar la varianza. Imagínate que tú quieres, por ejemplo, subir, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación, quieres subir el sueldo de los empleados en 5%. Entonces este número va a ser 1.05. Como está al cuadrado, la varianza de la respuesta va a ser más grande que la varianza de la entrada. Es decir, el sueldo inicial de los empleados va a tener una varianza más pequeña que el sueldo final. Por lo tanto, si tú quieres subir el 5% de tus empleados, iban a tener una varianza así, y ahora van a tener una varianza así. O sea, no es una medida muy justa. Para ilustrar el ejemplo de los salarios, vamos a considerar que x representa el salario, ¿ya?, de los trabajadores, y nosotros quisiéramos tener y el sueldo o el salario transformado. Entonces los directivos de la empresa quieren hacer una transformación. Ellos dicen, mira, quisiéramos subir el 5% a cada empleado más 200.000 pesos adicionales. Esa es la transformación, que parece bastante razonable. Bueno, es bastante interesante. ¿Cuál sería la transformación asociada a esto? Bueno, si tú a cada observación quieres subir el 5%, entonces tienes que multiplicar por 1.05 los x sub i más 200.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el salario final? Bueno, aquí nosotros nos fijamos un salario inicial promedio de 500.000 pesos y una varianza de 90.000. Entonces lo que queremos obtener es cuál es el salario final antes de aplicar la transformación, porque estamos planificando solamente usando el promedio, la varianza y la transformación. Entonces, de acuerdo, como esto es una transformación lineal, te recuerdo que este corresponde al A y al B de la transformación. Entonces, el promedio de I no es otra cosa que A veces el promedio de X más B. Por lo tanto, esto es A, que es 1.05, ¿ya?, por 500.000 más 200.000. Eso resulta ser 725.000. 725.000 pesos. Si tú te das cuenta, esto aumentó porque el sueldo inicial era en 500.000 y ahora quedó en 725.000 pesos. La pregunta es, ¿qué sucede con la varianza? Bueno, en este caso la varianza es a cuadrado por la varianza de x. ¿Cuánto es a cuadrado? Bueno, eso es 1.05 al cuadrado por 90.000. Y eso resulta ser 99.225.
¿Cumpliste con el objetivo de subir el salario en promedio? Sí. El salario en promedio estaba en 500.000 pesos y quedó en 725.000 pesos. Pero existe un detalle. La varianza inicial eran 90.000 y ahora son 99.000. Es decir, si tú aplicas esta transformación a todos los trabajadores, el rango entre el más pequeño y el más alto antes de la transformación va a ser más pequeño que el rango después de la transformación. ¿Qué podrías hacer para remediar eso? Bueno, lo que usualmente se hace cuando se aplican políticas públicas, que se divide la masa de datos en deciles o quintiles, de tal manera que si tú aplicas una transformación a cada estrato, eso hace que las diferencias no aumenten demasiado entre el menor y el mayor.